En el Génesis de la Biblia encontramos el mito de la Torre de Babel. Este narra la historia de una humanidad que, habiendo logrado una unidad de lengua y cultura, decide construir una torre que llegue hasta el cielo, desafiando la autoridad divina. Ante la soberbia de esta empresa, Dios confunde las lenguas de los constructores, provocando su dispersión y la imposibilidad de comunicarse, lo que lleva a la construcción a ser abandonada. En este relato hablamos de Dios como Yahvé, que de una u otra forma, si recordamos, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios pasional que de una otra forma vengaba y castigaba a su pueblo en función de sus virtudes o de sus pecados. Algunos relatos nos dicen que la torre fue destruida y otros relatos básicamente plantean que la torre no se pudo construir debido a que la confusión y la diversidad de lenguajes no hizo posible su edificación. Este es uno de los mitos que nos habla sobre una gran paradoja, y es la diversidad de lenguajes y sobre todo pues uno de los grandes misterios y de complejidades que atraviesan al ser humano, y es desde dónde nos comunicamos, cuáles son los lenguajes que nos habitan, cómo se encuentran diferentes conciencias con diferentes sistemas lingüísticos, con diferentes sistemas simbólicos a la hora de interactuar entre sí para construir o edificar, pero al mismo tiempo nos habla de la complejidad a veces de las relaciones humanas a la hora de construir posibilidades. ¿Qué sucede cuando ese otro, completamente otro, se confunde o no es posible la comunicación y el puente con ese otro? Si nos remitimos al mito, vemos que Yahvé dijo lo siguiente: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se programan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así Yahvé los dispersó de allí sobre toda la faz de la tierra, y cesaron en las construcciones de la ciudad. Por ello se llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda la superficie. Este tipo de mitos que nos remiten o nos hablan sobre el origen de la confusión del lenguaje o sobre los misterios del lenguaje, también lo podemos encontrar en Sumeria, en un mito que se llama Enmerkar y el señor de Aratat, en el cual básicamente un faraón pide construir una torre tan alta para poder subir y confrontar al Dios de Moisés. Recordemos que el Antiguo Testamento está inspirado en mitologías sumerias, egipcias, judías, de miles de años de antigüedad. La mayoría de mitologías no creen que el hombre sea el inventor de las lenguas, pero sí creen en un lenguaje único divino que antecede a las lenguas humanas. El lenguaje místico usado para comunicarse con los animales o espíritus, como el lenguaje de los pájaros, también es común en los relatos y fue de especial interés sobre todo en el Renacimiento. En Mesoamérica existe un relato acerca de un hombre llamado Coscox y una mujer llamada Xochiquetzal, que luego de naufragar juntos encima de un trozo de corteza de árbol, llegaron a tierra firme y engendraron muchos hijos. Sin embargo, esos hijos no podían hablar hasta que un día llegó una paloma que les otorgó el don del habla, pero en diferentes idiomas y de igual forma no se podían entender. Entre los Tinuca del Alto Amazonas se dice que todos los pueblos fueron una vez una sola y gran tribu, hablando todos el mismo idioma, hasta que en una ocasión ellos se comieron 2 huevos de colibríes, y no se explica por qué, pero posteriormente la tribu se dividió en muchos grupos y se dispersó al no poderse comunicar. También en los antiguos toltecas encontramos que los seres humanos, tras un gran diluvio, construyeron una gran torre, o como se llama en la lengua, un saculi, para protegerse en el caso de un segundo diluvio. Sin embargo, las lenguas aparecen de repente y generan confusión, y el trabajo también se detuvo. En la antigua Grecia había un mito cuyo relato decía que durante siglos los hombres habían vivido sin ley bajo el imperio de Zeus, y que todos podían hablar un mismo idioma dotado por el dios y la diosa de la ingenuidad, Filarios y Filarion. Sin embargo, en una ocasión el dios Hermes llevó la diversidad en el habla y con ella la separación de las naciones, trayendo consigo la discordia. Zeus entonces renunció a su cargo y cedió su trono al primer rey humano, Foróneo. También en África, en un pueblo llamado Bantu, en la parte oriental de África, cuenta una historia acerca del principio de los pueblos de la tierra. Se cuenta que existía un solo idioma, pero que durante una severa hambruna la locura hirió al pueblo, haciendo que la gente vengase hacia todas las direcciones, farfullando palabras extrañas y dando forma a diferentes idiomas. También en la mitología del pueblo Lozi
en donde los hombres malvados construyeron una gran torre de antenas para perseguir al dios creador, Niambe, que había huido al cielo en una telaraña, los hombres entonces pierden cuando colapsaron mástiles de la torre y todos volaron. Inclusive en la región del Congo encontramos en Tanzania grandes mitos que nos hablan de cómo en algún momento la humanidad intentó construir grandes torres para llegar hasta el sol o hacia la luna, pero este intento una y otra vez vuelve a ser fallido por el dilema y la complejidad del lenguaje. Si bien estos mitos nos pueden estar hablando sobre la complejidad del lenguaje y los grandes misterios del lenguaje humano, al mismo tiempo nos puede estar hablando de la imposibilidad o los límites del lenguaje para acercarnos a comprender el mundo de las alturas, de lo divino o de lo más sagrado. Hoy, en memoria, en honor y con el interés y la intención de conectar con las mitologías que constituyen nuestra memoria como individuos, pero también como especie, y al mismo tiempo en honor a estas memorias que hacen parte de nuestro inconsciente individual y colectivo, hoy vamos a hablar del arcano número 17. Hoy vamos a hablar de la torre. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento, y voy a acompañarlos en este episodio. Antes de comenzar este capítulo dedicado a la torre, el arcano ya número 17, de uno de los últimos ciclos simbólicos del tarot, que nos va a vincular con los aspectos trascendentales del proceso de autoconocimiento, de autoexploración, de conciencia de sí mismo en este camino de individuación de la propia conciencia. Me gustaría agradecerles a todas las personas que han escuchado cada uno de los capítulos, que nos han escrito, nos han compartido sus experiencias en el proceso creativo, nos han hecho también consultas, preguntas. Agradecemos también a todas las personas que han compartido en voz a voz, compartido con sus amigos, con sus personas cercanas, y que han permitido que este podcast llegue a otras personas, vaya cada vez cogiendo más fuerza, cada vez se vaya expandiendo. Para nosotros pues es realmente una nutrición, un alimento para poder continuar creando este espacio dedicado a compartir, digamos, ese puente, ese tejido entre herramientas prácticas y sencillas de la psicología, con al mismo tiempo el lenguaje simbólico, la mitología, en conexión con el arte, en conexión, digamos, con un lenguaje que nos permita aterrizar, enraizar y llegar a todos ustedes de una forma lo más sencilla posible. Para comenzar, como ya es costumbre en estos capítulos, vamos a empezar contemplando la imagen que hemos construido, que hemos elaborado, que hemos venido materializando con Junior para representar este arquetipo, este arcano. Para ello nos hemos inspirado en los volcanes. Hemos representado un volcán el cual se encuentra en proceso de erupción. De otra forma podemos ver cómo los volcanes se asocian con fuerzas poderosas de la naturaleza, como lo es la transformación, el origen de la vida, la destrucción, pero sobre todo, de una otra forma vemos también ese lugar, esa función que ocupa el volcán en los procesos de regeneración y de renovación de los ecosistemas. Así se ha sugerido que una de las primeras deidades importantes de los pueblos mexicas fue Xiuhtzcuhtli o Huehueteotl, es el anciano dios del fuego. Y este hace referencia al poder del volcán, como fuerza amenazante y peligrosa a la naturaleza, pero también como origen y renovación de vida. Para contemplar esta imagen sería interesante que podamos preguntarnos ¿qué es un volcán? ¿Cómo se forman? ¿A qué se deben sus erupciones? Por supuesto que si en la actualidad nos acercamos desde un lenguaje científico, vamos a tener todo un acercamiento. No obstante, es interesante que podamos ver esos lenguajes simbólicos que han atravesado las narraciones, los mitos, los cuentos y las experiencias de todas las culturas a lo largo de la humanidad en relación a la contemplación de este gran fenómeno. Los volcanes se conciben como los respiraderos del planeta. Las erupciones volcánicas expulsan al exterior una amplia variedad de elementos como puede ser magma, cenizas, rocas, gases. Y el simbolismo del volcán, como es lógico, está íntimamente ligado a la montaña.
Su imponente figura, su altura y posición le hacen ser un nexo entre el mundo de los hombres y el cielo, como también ocurre en la simbología del árbol, además de simbolizar el centro y la trascendencia. Además, la altura del volcán lo convierte en la residencia predilecta de los dioses de numerosas culturas, tanto en la cima de la montaña como en su interior, como es el caso de Fesos, el dios de la herrería en la mitología griega, que después va a ser tomado por los romanos como Vulcano, sobre todo en relación al volcán, como a través del fuego, a través del magma, los hombres han modificado los metales para convertirlos en herramientas de trabajo, pero también de guerra. En ese sentido, los volcanes representan esa conexión, ese vínculo entre las entrañas de la tierra inhabitadas y al mismo tiempo el desarrollo cerca de sus laderas. Vemos, por ejemplo, ese encuentro entre polaridades que puede habitar un volcán, de la relación, digamos, a la nieve y al magma. Muchos volcanes del mundo están congelados en este momento y no obstante siguen vivos. ¿Qué sensación provoca el volcán en la mente humana? ¿Cómo ocurre con el simbolismo asociado a la naturaleza? Pues el volcán posee una doble faceta. Al mismo tiempo es sagrado, pero al mismo tiempo es destructor. En ese sentido vemos cómo podemos admirar, contemplar y maravillarnos con la naturaleza, pero al mismo tiempo la naturaleza implica un respeto, pues de una otra forma también le tememos y al mismo tiempo es peligrosa, pues los misterios de la naturaleza siempre van más allá del control de la razón y de las necesidades del ser humano. El fuego, la lava, el humo y la oscuridad de las entrañas subterráneas figuran la imagen arquetípica del infierno. Si ustedes ven, la mayoría de imágenes del infierno, tanto en la simbología judeocristiana como lo puede ser inclusive en la obra de Dante, nos hablan del infierno como un lugar donde habita el magma, donde habita lo volcánico, donde habita los fuegos que pueden condenar o castigar al ser humano, pero que al mismo tiempo pareciera que es un proceso de tránsito donde se purifica. En las culturas, por ejemplo, masaya, en Nicaragua o en el islandés Hekla, encontramos que los volcanes eran lugares que daban acceso o era la puerta a los infiernos mismos. En sus escritos, God escribe: mientras se pueda permanecer a buena distancia, era un gran espectáculo que eleva el espíritu. Primero retumbó un violento trueno en el fondo del abismo, después fueron proyectadas al aire piedras grandes y pequeñas en medio de nubes de ceniza. Así nos quedamos con la imagen para ilustrar este arquetipo, el volcán. Dejemos pues que la imagen se movilice y nos hable por sí misma. Pero bueno, también es interesante que nos preguntemos por qué estamos hablando del volcán si la imagen es la torre, ¿no? Y aquí es interesante que podamos ver es lo que está detrás de este arcano número 17. Nos habla básicamente de un proceso de destrucción, pero que al mismo tiempo abre un proceso de renovación, por así decirlo. Nos está hablando también de un momento de crisis, de destrucción, nos habla de un momento en donde en la medida en que tenemos un acceso, digamos, una conexión con lo más trascendental, al mismo tiempo esto pareciera que nos lleva hacia abajo, hacia lo más profundo, hacia ese lugar donde no hay ninguna estructura. Es decir, la torre es realmente un lugar de caída, de desmoronamiento, de deconstrucción, diríamos hoy en día desde un lenguaje más filosófico. Y nos pareció de repente interesante representarlo no solamente como una torre digamos que representa la civilización misma, sino que al mismo tiempo podamos ver que esto es una fuerza de la naturaleza misma. Es decir, las estructuras no solamente se caen o se rompen en la civilización, sino que también hace parte de la dinámica misma de la vida, que inclusive lo podemos ver en la medida en que una estrella colisiona o explota con otra, como da nacimiento a un nuevo cosmos, a unos nuevos órdenes o a unas nuevas posibilidades de vida. Pero entonces vamos a hablar un poquito de la relación que aparece entre de repente el tarot de Marsella con la torre y el tarot de Rider Waite. En el tarot de Marsella encontramos una torre sobre el campo con 3 ventanas como de castillo, la cual es alcanzada, es desconstruida por un rayo.
Este impacto hace que, digamos, las almenas se desprendan, y lo que se desprende de cierta forma de la torre es como una especie de corona que queda abierta. Allí ya podemos identificar diferentes elementos: la torre, la noche, el rayo y la corona, ¿sí? Ahí podemos también ver, digamos, una simbología propia del cuerpo. Si la torre representa la estructura del cuerpo, podríamos estar hablando de la corona como inclusive el último chakra, ¿sí? ¿Qué sucede cuando este chakra, que nos habla de la conciencia, nos habla de lo trascendental, se abre? Digamos, hay una apertura, y que de una otra forma accedemos a un conocimiento mucho más elevado, que puede estar representado aquí como el rayo, ¿sí? Digamos, una nueva idea, un nuevo sistema, una nueva conciencia, una nueva forma de entender la vida, una nueva forma de percibir, o un nuevo camino, digámosle así, que de una otra forma, en la medida en que emerge, ¿no? Que aparece, que deslumbra al cuerpo, a nuestra conciencia individual, pues de una otra forma limpia, digamos, deconstruye, mueve muchas estructuras y muchos patrones que ya no funcionan, que ya no son parte de nosotros, o que de una otra forma ya no están en sintonía o en sincronicidad con esta nueva conciencia que emerge. En el tarot de Marsella, como resultado de este impacto, se desprenden partículas doradas y algunas diferentes bolitas de color azul y rojo. Ya acá podemos ir viendo esa simbología muy propia del tarot de Marsella, en esa estética, digamos, entre el azul y el rojo, como sinónimos de polaridades, pero también como sinónimos de lo masculino y de lo femenino, pero también como simbologías del espíritu y de la materia, de aquello que es trascendental y al mismo tiempo inmanente, podríamos decir. Y en otra forma, a partir de este rayo, digamos, caen dos personas en una torre que... Un elemento muy interesante que me parece, digamos, del tarot de Waite, es que la torre no tiene puerta. Entonces también nos está hablando de unas estructuras en las cuales el ego o el yo o la personalidad, que podría estar representando estos dos personajes que caen, digamos que se han encerrado en esta torre. Ahí es interesante que nos preguntemos, ¿qué puede representar en nuestra vida esta torre? Esta torre nos puede estar hablando, digamos, de una estructura de poder, nos puede estar hablando de un lugar de seguridad, nos puede estar hablando de un lugar de confort, nos puede estar hablando de un sistema de ideas, nos puede estar hablando de un ciclo, nos puede estar hablando de una estructura que de otra forma se ha internalizado en la conciencia y en la cual nos hemos ensimismado, nos hemos encerrado. Puede ser un mecanismo de defensa, puede ser que estemos allí protegiéndonos de una situación, o que la conciencia haya pensado que esta es una verdad absoluta en la cual, digamos, se ha encontrado a sí mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando esto se rompe? ¿Qué sucede cuando esto ya no nos funciona? Cuando esto, al parecer, ya la invitación es a que la soltemos. Si vemos la simbología, digamos, de la torre, y lo hablamos a través de las películas, lo podemos encontrar, digamos, en la Torre Oscura al final de los Señor de los Anillos, ¿sí? Que si ustedes ven, la torre representada es como una especie de panóptico, si lo viéramos desde la mirada de Michel Foucault, ¿no? La torre como un centro de poder, de vigilancia, de autoridad que pareciera que gobierna la vida o establece lo que la vida debería ser. ¿Qué sucede cuando estas estructuras de poder que están dentro de nosotros, ¿no? Porque a veces podemos pensar que esas estructuras están afuera, que es afuera donde nos están vigilando, es afuera donde nos están controlando, es afuera, y sí, probablemente sí. Pero también lo interesante cuando estamos hablando del tarot ya es qué significan estas estructuras dentro de nosotros. Y de otra forma, la torre podría estar hablando también de un proceso de crisis muy compleja, de lo que a veces en algunas tradiciones espirituales llaman la noche oscura del alma. Si ustedes ven en la estética de Waite, está completamente nocturno el escenario, atravesado por los colores negros, grises, oscuros. Y de otra manera también nos está hablando de esa crisis, de esa noche oscura del alma, frente a las estructuras de poder que de repente también nos están hablando de lugares, roles o dinámicas o inclusive herencias de los cuales hemos participado y que de una otra forma a lo largo de la vida muchas veces podemos luchar o resistirnos frente a estas estructuras, pero ¿qué sucede cuando se caen dentro de nosotros? Cuando esa estructura de poder, de autoridad, de arrogancia, de soberbia que ocupaba o que de una otra forma asumía o que de una otra forma ya hacía parte del diálogo interno, de una otra forma se mueve. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Cuando todo eso que nos daba seguridad, esos valores, o esos principios, o esas ideas, o esas verdades, se desvanecen. Es aquí donde el alma empieza ese encuentro con su propia vulnerabilidad, con su propia fragilidad, que somos más allá de las estructuras que hasta ahora, en teoría, nos habían sostenido.
Y ahí es donde vamos empezando a ver por qué este arcano está representado, o lo podemos representar como una torre, lo podemos presentar como un volcán, lo podemos representar como una ciudad que cae, lo podemos pensar como, inclusive, si lo viéramos desde un lenguaje más amplio, por ejemplo, si soñamos que estamos en un caballo y que el caballo de repente se accidenta, ¿sí? O cuando soñamos que de repente hay accidentes donde las cosas se rompen, se destruyen, cuando tenemos sueños apocalípticos donde todo se quiebra, donde todo cae, donde todo está pereciendo. De otra forma, todo esto nos habla de este lugar simbólico, arquetípico, que experimenta el alma, que experimentamos a veces también colectivamente, ¿no? Inclusive la torre podríamos verlo digamos, en lo que experimentamos a nivel colectivo con la pandemia. Me gustaría que también pudiéramos hablar de la simbología del rayo. De otra forma, es esto lo que es la fuerza dinámica, es la energía de alguna parte de nuestra psique, si lo vemos de una perspectiva más psicológica, que irrumpe, que ilumina, que trae, digamos, una conciencia frente al oscuro, que nos podría estar hablando, por supuesto, de lo inconsciente, de lo que no podemos ver. Cuando esta conciencia ilumina, cuando esta conciencia nos permite ver, de otra forma es cuando eso ya no nos funciona, cuando esas estructuras ya no tienen sentido. Veamos cómo la crisis muchas veces tiene que ver con una crisis de sentido. Y cuando hablamos de sentido estamos viendo de esto que pareciera que le da, digamos, motivo, motor, movimiento a nuestra psique, a nuestro cuerpo. También veámoslo a nuestra cotidianidad, también veámoslo a nuestro labor. Entonces, cuando eso que pareciera tener sentido se mueve, ¿de qué forma se abre, digamos, todo un sufrimiento, una serie de apegos, una serie de dolor frente a esa pérdida también? Veámoslo, por ejemplo, si encontramos el sentido en una pareja y de repente esta pareja se mueve de nuestras vidas. También podemos verlo inclusive frente a procesos de duelo. También podemos verlo cuando experimentamos el fracaso, cuando de repente ese sentido de éxito, de felicidad que tenía o por el cual siempre había luchado o inclusive había conquistado, ¿qué sucede cuando se mueve? En ese sentido, de una otra forma, la torre nos está hablando también de procesos que caducan, cosas que parecía tener sentido y parecía fundamentar nuestra vida y que de repente ya no. Entonces, por eso me parecía interesante que lo pudiéramos representar con el volcán, porque aunque es un proceso de destrucción que no podemos controlar, que se escapa de nosotros, de nuestro deseo, de nuestras necesidades, de nuestra intención, al mismo tiempo es un proceso que nos invita sí o sí a renovarnos. Cuánto tiempo estemos dentro de la torre, cuánto tiempo dure la caída, cuánto dure la sensación de fracaso, cuánto dure la crisis, eso no lo podemos controlar. Es decir, el tiempo que el alma experimente atravesando este arcano, pues dependerá de cada uno de nosotros, pero también va más allá de de nuestras propias fuerzas conscientes, sino que también requiere, digamos, de un proceso de quiesa. Un proceso en el cual no nos cabe más que dejar que las cosas se caigan por sí mismas. Es, por ejemplo, lo podemos encontrar en una canción que puede ser Cuando pase el temblor de Soda Stereo. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguantando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar del temblor. Te besaré en el templo, lo sé, será un buen momento. Pues es así como muchas veces cuando se constela este arcano, lo único que nos queda decir es: despiértenme cuando pase el temblor. El rayo puede calentar, puede estimular, puede fecundar, como también puede quemar, puede secar, puede esterilizar. En ese sentido, pues cada uno de nosotros nos atraviesa a lo largo de la vida diferentes rayos. En las culturas latinoamericanas y en el chamanismo asiático, pero también inclusive en muchas, digamos, mitologías y relatos orales del chamanismo en el sur, se dice que a la persona que lo atraviese un rayo, de otra forma su destino estaría después de ser un curandero, un chamán o un guía espiritual de su propio pueblo. Esto de una perspectiva muy literal, es decir, las personas que eran atravesadas a lo largo de la historia por un rayo después tenían un papel muy importante dentro de su cultura y parecía que tenía acceso o conexión a diferentes planos más allá del mundo corriente, digámosle así.
Los rayos provocan muchas veces la conexión con la aurora, con la iluminación. Puede también estar representando el principio de lo primaveral, es el símbolo de nuevos ciclos. Es la luz solar que hiende la cavidad oscura del caos tenebroso, que ya digamos lo habíamos venido atravesando con el arcano del diablo, que en otra forma se está constelando en el arcano de la torre, pero que en otra forma el rayo también nos habla de un nuevo orden, de un acceso a lo justo. Desde una perspectiva simbólica podríamos decir que el rayo podría ser el logos, que en otra forma es el sentido de todo aquello que es, por cómo es y desde dónde es, que en otra forma atraviesa, digamos, hiere, violenta la oscuridad de las tinieblas. En la mitología romana, heredada obviamente de la cultura griega, encontramos que Zeus, Júpiter, cuenta con 3 rayos. Uno representa el azar, el otro el destino y el otro la providencia. En ese sentido, estas 3 fuerzas atraviesan el devenir. En la mayoría de las religiones encontramos una divinidad que está oculta, más allá del lenguaje, más allá de las estructuras racionales, que en otra forma está, digamos, retirada, pero que al mismo tiempo influye en la creación. En ese sentido, el rayo es como una instantánea, ¿no? Es como una fuerza de la naturaleza que al manifestar su poder crea un nuevo orden, un nuevo ciclo. En la mitología del Tíbet encontramos el Vajra, que significa el rayo y al mismo tiempo está vinculado con el diamante. Se halla también en relación con el eje del mundo. Es decir, el rayo es una especie de escalera, de mástil de sacrificio que expresa el anhelo del ser humano para alcanzar el mundo superior, el mundo supremo. De otra forma, el rayo expone una situación inversa, es decir, es la acción del superior sobre lo inferior. En ese sentido se relaciona también con la mirada del tercer ojo de Shiva, el destructor de todas las formas materiales y de la ilusión. Es muy interesante ver cómo lo veíamos al principio con Yahvé como un Dios que castiga las estructuras de la arrogancia. Lo podemos ver también en los rayos de Zeus y de Júpiter. Lo podemos también ver en la voluntad que ejerce Odín sobre sus hijos, Dios también vinculado con los rayos. Y en las mitologías de Oriente lo podemos encontrar con Shiva, el dios que a través de la danza destruye todas las estructuras que engañan, limitan y en otra forma enferman el alma del ser humano. Si conectamos, digamos, la parte simbólica, la parte mitológica, ya digamos con el proceso psicológico, estamos hablando que el arcano de la torre es un momento de confusión. Es un momento en donde muchas veces no sabemos para dónde vamos, qué queremos, qué sentido tiene la vida, por qué estamos aquí. De otra forma, a veces el arcano de la torre también nos habla de procesos de depresión, lugares, digamos, si ustedes ven, es una imagen que nos habla de una fuerza muy elevada, ha destruido las estructuras y nos conecta con lo más subterráneo, con lo más profundo. Es decir, esta es una imagen que constela mucho las polaridades, los extremos que puede experimentar la psique. Una energía muy elevada, una fuerza psíquica muy elevada, digamos, ha atravesado la conciencia y llega hasta lo más profundo, digámosle así. Esas profundidades, aunque digamos que quizás muchos de nosotros estemos interesados en conocer las profundidades de la psique, los misterios del inconsciente, tanto individual como colectivo, no obstante, aprender a navegar en inconsciente y muchas veces ser expuestos al mundo del inconsciente o ser arrojados al mundo del inconsciente, como podría ser, digamos, estas 2 personas que están siendo arrojadas de la torre, son experiencias muy confrontativas. Y de una otra forma, pues para eso existe la psicología, el psicoanálisis, la psicología analítica. Pues de una otra forma es como la necesidad propia del alma de encontrar recursos, herramientas, modos de comprensión, modos de entendimiento, inclusive lenguajes simbólicos que nos permitan, digamos, navegar estos mundos profundos.
pues no solamente se trata, digamos, de una experiencia turística, ni recreativa, ni, digamos, de una especie de voyerismo, ni una especie tampoco de gusto o interés intelectual. El mundo de lo profundo, sea de una perspectiva psicológica, de una perspectiva espiritual, chamánica, son lugares que implican un aprender a navegar, un aprender a protegerse, un aprender a cuidarse, un aprender a bajar, pero también a ir a su propio centro. Así como aprendemos a, digamos, ir a lo profundo, ir hacia las alturas, lo más importante siempre es aprender a ir a nuestro propio centro, a nuestro propio hogar. De una otra forma, reconocernos como humanos. Pues a veces si vamos mucho hacia arriba nos podemos creer dioses, o si vamos mucho hacia abajo, digamos, podemos creernos seres de las tinieblas o seres oscuros, etcétera. Y muchas veces esto es lo que hemos venido hablando en otros episodios, que desde un lenguaje simbólico es como ciertas imágenes arquetípicas se enervan en la conciencia, ¿no? Entonces sucede este tema de la inflación. En la torre, pues de una otra forma nos está hablando mucho de esa experiencia que también veíamos con el colgado, ese humus, ese es reconocernos como humanos, volver a bajar, digamos, de esas torres de poder, de conocimiento, de autoridad, etcétera, hacia esa conexión directamente con la tierra, con la vida misma. ¿Qué hizo que nos encerráramos? ¿Qué hizo? De repente acá también estamos hablando de cómo una cosa es el camino de individuación, ese reconocimiento de mi propio lugar frente al gran tejido de la vida, frente al gran tejido de lo familiar, de lo colectivo, de la cultura, ¿no? de la ciudad en la que vivo, del mundo en el que vivo, pero también diferenciarlo del individualismo, ¿no? La arrogancia de creerme superior, de que mi pensamiento es mejor, de que mi acción es mejor, o de que soy superior moralmente, o de que todos contra mí, o todos están mal excepto yo, ¿no? De repente, ¿cuáles son estos lugares, estas torres en donde nos encerramos? A veces por motivos de arrogancia, pero a veces también por pérdidas de sentido, a veces también porque son los lugares o las torres que nos refugian en medio, después del diluvio, después de la tormenta, después del dolor, después de la pérdida. Si lo vemos de la parte mitológica, por ejemplo en la Génesis, la Torre de Babel es un mito que viene después del diluvio, después del Arca de Noé. ¿Sí? Entonces una vez nos han, digamos, movilizado mareas, nos han movilizado grandes crisis, grandes confrontaciones con el mundo más inconsciente, pues posteriormente vendrá la necesidad de la psique de levantar imperios, de levantar estructuras, de levantar torres. Pero acá lo que nos está hablando es cómo ese proceso también llega a su ciclo de final, llega a su proceso de liberación, ¿no? Entonces es cuando, digamos, también accedemos a una apertura de conciencia. Por eso, digamos, cuando hacemos trabajos con plantas, con tradiciones espirituales o procesos de iniciación muy profundos, primero pueda llegar, digamos, una sensación como de rayo. Sí, hay mucha iluminación, mucho dinamismo, mucha euforia, e inclusive experiencias de mucho éxtasis profundo. Pero posteriormente a esto va a llegar también ese movimiento compensatorio de la psique hacia volver a ese lugar, digamos, muchas veces subterráneo, denso, frío, ese desierto del alma, eso que Nietzsche de repente va a hablar como ese nihilismo propio, de esa pérdida de sentido, esa crisis frente a la existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿La vida tiene un sentido o no lo tiene? Son preguntas que nos atraviesan y que de otra forma nos movilizan también. Entonces la torre, aunque sea un momento, digamos, de mucha confrontación, al mismo tiempo nos habla de mucha movilidad. Movilidad que a veces no queríamos hacer, movilidad que a veces se había convertido en estancamiento, movilidad que a veces nos generaba seguridad, pero que aquí ya es inevitable. Ya aquí las estructuras, queramos o no queramos, más allá de nuestra voluntad, están destinadas a ser deconstruidas. Es interesante, a mí me parece muy interesante, muy interesante, y esto me parece que podemos ampliarlo mucho más allá de lo que podamos abordar en un capítulo, pero es cómo dialogan las diferentes imágenes en el tarot. Si nosotros organizamos los arcanos mayores en orden, vamos a ver que, como lo hemos venido trabajando acá, hay muchas formas, muchas lecturas, muchas formas de contemplar y de interpretar las imágenes por el diálogo que tienen entre sí.
Obviamente aquí estamos haciendo un repaso, digamos, numerológico también, pero cuando hacemos una tirada es interesante que podamos ver cómo dialogan en sincronicidad esas imágenes que aparecieron, ¿sí? Esos arcanos que están allí, que se encuentran frente a una pregunta, frente a una situación, frente a la contemplación de un movimiento frente a la vida o frente a un estado psíquico. Y aquí es interesante que podamos ver ese diálogo entre el arcano del diablo, la torre y posteriormente la estrella. Porque esa primera triada, digamos, de este ciclo que abre el arcano del diablo, de una otra forma nos está hablando primero de un proceso de confrontación con lo que está reprimido, con lo que ha estado negado, con lo que ha estado encarcelado, con las cadenas, posteriormente con la cárcel de la torre, ¿no? Con las estructuras rígidas, con las estructuras donde nos encerramos, ¿no? Y posteriormente frente a este rayo va a aparecer en el siguiente arcano la estrella, y en muchos tarots la estrella está desnuda. Entonces es como, digamos, después de todos estos encuentros con la noche oscura del alma, con las crisis, con la caída de las estructuras, con los momentos de mayor confusión, de mayor sensación de peligro, de inseguridad, en donde sentimos que nada nos sostiene o que somos arrojados de aquello que nos sostenía, por así decirlo, pues aparece también un encuentro con la vulnerabilidad, con la desnudez, con una especie de acceso y de conexión profunda con el alma. Y aquí yo creo que lo más importante es preguntarnos qué somos más allá de las estructuras, es decir, que somos más allá de la estructura de poder, que somos más allá de la estructura del lenguaje, que somos más allá de ese relato en el cual estamos encerrados, que somos más allá de esos mitos que muchas veces nos configuran y que pareciera que también se convierten en laberintos o eternos retornos, o esa ciclicidad propia que a veces nos tiene en un lugar, en una misma torre, en un estancamiento, que somos más allá de las estructuras de la razón también, que somos más allá de esas estructuras de verdad que hemos configurado y que nos definen. Entonces acá es un momento de mucho cuestionamiento, de muchas dudas, de dudas que a veces atraviesan no solamente desde un plano racional, sino desde los sentidos, desde las sensaciones, desde el dolor, desde la fragilidad humana. Y por supuesto, atravesar con profundidad el arcano de la torre no es nada fácil. Atravesar la noche oscura del alma no es nada fácil. En cada uno de nosotros esto tendrá diferentes dimensiones, diferentes experiencias. Si hacemos un ejercicio de dialogar con la imagen, sea con la imagen del volcán, sean con las imágenes que corresponden a sus propios mazos de tarot, es interesante preguntarnos cuáles son las imágenes, las preguntas, las dinámicas, las sensaciones que brotan en la contemplación de esta puerta de nuestra alma, que es el arcano 17. Acá también es interesante, como lo veíamos en el arcano del diablo, que de otra forma es un ángel caído. En las culturas persas, los ángeles muchas veces podemos asociarlo, digamos, a las ideas arquetípicas, o lo podemos asociar a imágenes del mundo de las ideas de Platón, por ejemplo. En ese sentido, los ángeles vendrían a ser, digamos, sinfonías, sintonías, ideas arquetípicas en su estado perfecto, o digamos, más armónico. Y pues de una otra forma con el arcano del diablo veíamos que el diablo nos habla de ese ángel que de una otra forma experimentó la perfección, la belleza y la luz, pero de otra forma cae, ¿sí? Y esa caída también es parte de su proceso, ¿no? De cierta dinámica de poderse salir del relato, ¿no? De cierta transgresión necesaria dentro de su propio proceso, digámosle así. Y acá también nosotros vemos que en el arcano de la torre también sigue presente la caída. Hoy en día y también en muchas mitologías podemos ver esto de el salto cuántico o ese salto al vacío o esa relación también con lo abismal, ¿sí? En ese sentido también acá la pregunta es, cuando atravesamos situaciones de crisis, cuando atravesamos procesos de deconstrucción que muchas veces van más allá de inclusive de nuestra voluntad, ¿cuáles son esos saltos? ¿Cuáles son esos movimientos? ¿Cuáles son esas caídas? O esos movimientos que hacemos frente a la caída, por así decirlo. En ese sentido también preguntarnos de qué forma caemos. Caemos desde la desesperación, caemos de la sensación de fracaso, caemos desde la sensación de incertidumbre, o también de cierta forma, si lo conectamos con el siguiente arcano,
si podemos también sentir que esa caída es un proceso de liberación. Yo siempre recomiendo mucho también frente a este proceso de la caída leer un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, que es un relato, un cuento para niños o para ese niño interno que todos llevamos adentro, que habla básicamente de un guerrero que se enamora o se obsesiona con su propia armadura, con la belleza de su propia armadura, y eso lo va alejando cada vez más, digamos, de su familia, de sus hijos, inclusive de su labor, inclusive de su cultura, de su comunidad, y pareciera que se encierra en esta armadura. Ahí también vemos otra imagen que nos puede estar hablando del arcano número 17, esa estructura que nos encierra, inclusive esa personalidad o ese personaje que nos puede encerrar en algún momento de la vida, y habla de un proceso de, digamos, de encuentro consigo mismo a través de el encuentro con su propio castillo, con sus propias estructuras internas, con sus propios personajes internos, con sus propias conciencias internas a través de diferentes animales como lo va a ser el búho, etc. No les quiero hacer spoiler del cuento, es un cuento muy bello, con una simbología muy sencilla, pero al mismo tiempo desde la sencillez, de esa magia de lo sutil, por así decirlo, muy bello. Y hay un momento en que él experimenta la caída, en la medida en que él va cayendo hacia el abismo, que como veíamos en otras culturas, el abismo también nos está hablando del gran espíritu, también nos está hablando de la fuerza, digamos, del vacío sagrado de la vida. No el vacío simplemente como vacío de existencia, como crisis de sentido, sino el vacío como posibilidad de que en la medida en que nos despojamos, pues también tenemos acceso a que entren nuevas aguas, nuevos aires, nuevos elementos, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, con la simbología del cuenco tibetano, ¿no? El cuenco, la magia del cuenco está en su vacío, que hace posible que la vibración y el sonido emerjan dentro de ese vacío. En ese sentido también el vacío puede ser una posibilidad del proceso creativo. A veces la torre la experimentamos, o la caída la experimentamos como crisis, como dolor, como sufrimiento, como apego, como desesperación, pero también permitirnos navegar, caer, despojarnos en ese vacío también abre la posibilidad a nuevas imágenes, sensaciones, sentidos, intuiciones que emergen de ese vacío, de ese abismo. Y es precisamente eso lo que experimenta el guerrero de la armadura oxidada cuando en ese vacío empieza a desprenderse poco a poco cada uno de los elementos de su propia armadura. Entonces, desde una mirada, digamos, muy de repente práctica y también desde una propuesta, también una invitación psicológica, es que el arcano 17, el arcano de la torre, nos está hablando de una energía psíquica que emerge, que es ese rayo. Y esa energía puede ser muy movilizante, puede invitarnos hacia un proceso de inspiración, de creatividad, hacia una nueva idea, hacia un nuevo sentido, hacia una nueva conexión con lo sagrado, pero también puede ser alguna idea científica, también puede ser alguna idea artística, alguna idea filosófica, o inclusive alguna idea o posibilidad laboral o un nuevo comienzo, que en otra forma rompe, destruye al mismo tiempo. Es como que iluminara la caverna, es la grieta que abre, digamos, el encierro del corazón también, ¿no? Es al mismo tiempo esa estructura, esa armadura que me ha protegido, que me ha permitido estar conmigo mismo, al mismo tiempo me ha permitido, digamos, conocerme, ¿no? Aunque me haya aislado. Es decir, este arcano tiene un proceso y tiene un movimiento que en cada uno de nosotros es interesante que veamos qué significa, pero también qué viene después. Eso también es una gran pregunta que nos podemos hacer, porque también el arcano de la torre nos invita a que podamos contemplar nuestras estructuras, nuestros mecanismos de defensa, lo que nos da miedo, lo que nos aterra, lo que consideramos peligroso y sobre todo la forma en la que nos defendemos de eso y cómo eso muchas veces nos ha aislado en nuestras propias estructuras o nos ha encerrado en nuestras propias estructuras. Podemos decir entonces que las torres atraen los relámpagos, ¿no? Y aquí la pregunta es, quizás yo me había encerrado en una torre durante toda mi vida, o cuánto tiempo he estado encerrado en esta torre. Esta torre, ¿de qué forma me la puedo imaginar? Me la imagino como un castillo, como una casa, como una oficina, o me la imagino como una cárcel, o me la imagino como, ¿sí? Como una personalidad, un personaje. ¿Cómo me imagino yo la torre? Si cuestiono en este momento por qué aparece o de qué forma puedo contemplar esta imagen y de qué forma me habla. Entonces, de cierta forma, veamos en qué nos encasillamos, cuáles son las verdades, digamos, cuadradas que de repente aparecen frente a esta imagen, cuál es ese ego monumental, cuál es esa imagen inflada que hemos tenido de nosotros. Básicamente lo que estamos viendo acá es cuáles son las programaciones que me tienen sumergido en un aspecto inconsciente, oscuro de mí mismo,
¿Y qué significa? Básicamente abrir la mente, que es la imagen de la corona. ¿Qué significa abrir mis posibilidades? Como diría Aldous Huxley, cuando las puertas de la percepción sean abiertas, la verdad y la realidad serán dadas tal y como son, infinitas. Acá la invitación es que podamos abrir las posibilidades. Desde una mirada junguiana, esas posibilidades las podemos abrir a través de la contemplación estética, la podemos abrir a través de las interpretaciones flexibles, creativas frente a nosotros mismos, la podemos hacer a través de la sensibilidad estética, la podemos hacer a través de la participación y la experiencia misma con los diferentes lenguajes de nuestro cuerpo, es decir, abrir el pensamiento, abrir la intuición, abrir el sentimiento y abrir la sensación que atraviesa toda mi vida psíquica. Para cerrar, como parte de todo este proceso creativo que estamos proponiendo a través del tarot, es interesante que también podemos conectar con cómo diferentes culturas han realizado un proceso creativo y destructivo al mismo tiempo, como digamos, como experiencia estética, digámosle así, como también parte de la transmisión de los significados profundos de sus filosofías. Y esto lo podemos ver, digamos, en la cultura tibetana. Si ustedes ven, ellos han tenido ciertos rituales en donde pasan días, meses o inclusive años elaborando con tizas, con procesos muy delicados y sutiles, diferentes mandalas gigantes. Si ustedes ponen mandalas tibetanos de tiza en YouTube, pues van a ver. Y de allí ustedes pueden contemplar cómo ellos pasan horas de meditación en un proceso de elaboración estética para después borrarlos. Y básicamente los desdibujan. Y pues una parte de la mente, uno, si lo vemos desde la torre, puede decir como wow, todo el tiempo que dedicó, todo el esfuerzo, sí, todo lo que ha podido significar esa obra para después borrarla. Pero de otra forma es allí donde podemos contemplar también cómo toda obra estética nos está hablando también de una manera de ver la vida y de experimentar la vida. ¿Qué sucede cuando elaboramos diferentes estructuras estéticas o procesos creativos, pero al mismo tiempo cuando los soltamos? Entonces acá también es interesante que desde la mirada creativa que estamos proponiendo es ¿qué hacemos con el arte? ¿Sí? Ese arte viene a convertirse de repente en una contemplación de mi ego, una extensión de mi vanidad, o a definirme como mi persona, o a, en fin. Y no quiere decir que haya una forma perfecta de hacerlo. Es como, ¿qué significa la manera en la que me relaciono con el arte? ¿Qué significa también, por ejemplo, regalar mi arte? Regalarle a una persona que yo quiero, que aprecio, o que de repente aparece a regalarle una obra. O qué sucede para mí desprenderme también de mis propias obras estéticas, o entregárselas al mundo, o ponerlas en un lugar donde puedan ser, digamos, apreciadas por el público. Entonces también nos habla de salir de las estructuras creativas. En el proceso creativo muchas veces hablamos de cómo el miedo se convierte en una estructura que a la hora de compartir el arte, sea porque queramos extendérselo a través de un medio comercial o a través de un intercambio o una reciprocidad, etc. Aquí también es interesante qué sucede cuando salimos de las estructuras, digamos, de ensimismamiento que hemos tenido con el proceso creativo. ¿Qué significa para el artista salir de su propia torre? ¿Sí? Y ahí podemos verlo de muchas formas. Podemos ver lo que significa para un científico que está escribiendo una obra, poder compartírsela al mundo, poder explicársela, poder narrársela al otro, ¿sí? ¿Qué significa para un filósofo poder salir del imperio de su mundo introvertido a ir y contarle a los otros esas ideas que ha encontrado en la relación consigo mismo, o contemplar algún tema filosófico? ¿Qué significa para un artista, ¿sí?, que ha hecho una obra estética, poder compartir su obra? Entonces también acá la propuesta es también que podamos crear ese puente. ¿Qué significa salir de la torre? ¿Qué significa que aunque no hayan puertas por donde salir, pues qué significa bajar al mundo, compartírselo al mundo? Que es un poco la propuesta que hace también, así habló Zaratustra de Nietzsche. Zaratustra, tras el ocaso, está bajando de la montaña a compartir su filosofía con los otros. Y pues más allá de que sea recibido o no recibido, criticado o no juzgado, entendido o no entendido, pues al final es parte del proceso, ¿sí? También compartirlo con los otros, ¿no? Entonces, acá la propuesta es un poquito eso, al mismo tiempo poder también ver qué significa movernos de los lugares seguros que tenemos en el proceso creativo, qué significa también que aún con miedo, aún con inseguridad, aún con incertidumbre, lo hagamos, lo compartamos, lo extendamos y podamos ver que también ese encuentro con el otro es un reconocimiento de mi propio lugar, de mis propias imágenes, de mi propia creatividad, pero que al mismo tiempo el otro expande mi mirada, porque el otro también es otra mirada que amplifica la conciencia. Como es parte, digamos, de esta dinámica,
que he venido haciendo a lo largo de todos los capítulos es si este arcano hablara, una dinámica que propone Alejandro Jodorowsky en sus obras desarrolladas al tarot, que de una otra forma he venido haciendo en la contemplación íntima conmigo mismo, pero al mismo tiempo con las imágenes que hemos venido creando con Junior. En ese sentido, lo que queremos es que este podcast, toda esta temporada que ya va por el arcano número 17, sea una herramienta que ayude a complementar, que ayude a amplificar el estudio del tarot que ustedes llevan, que si de repente sacaron un arcano, una pregunta y quieren amplificarlo, puedan leer y acceder a este digamos, tarot auditivo que hemos creado para ustedes. Y bueno, me gustaría compartirles el poema que he escrito en función del arcano 17. Dice así: soy la montaña viva, fuego de todos los fuegos, altar de destrucción y origen. Corazón de magma, sangre que hierve, carne de celebración viva, construcción incesante y eterna. Soy el rayo de la alegría, puente a la gloria. Soy la fuerza que desnuda todo disfraz, máscara y circo. Soy la fuerza por encima de todas las fuerzas. Soy la vida misma, transformación y regeneración. Llama viva que anima la materia, soplo, viento, relámpago y explosión. Soy la danza en medio de las ruinas, la liberación del capricho infantil, las cenizas de la tristeza y el miedo. ¿Cuál es mi fiesta? ¿Cuál es mi rito? ¿Cuál es mi despertar? Soy la alegría de volver a comenzar, como un bebé que ha olvidado a la muerte. Soy imprevisto, lo que está por fuera, lo que no se puede controlar, la maravilla y la terrible catástrofe. A partir de aquí, los humanos son solo humus. No hay corona, no hay poder, no hay superioridad, no hay jerarquía. Yo soy la anarquía. Rayo, lava y volcán. Soy el chiste y dependerá de ti levantarte a festejar o seguir en las ruinas. Soy la confusión en las lenguas, pues ninguna lengua puede comunicarme, expresarme o entenderme. Soy las nubes oscuras guardianas del origen. Soy la fuerza que rompe lo que se ha petrificado, momificado. Soy lo que aviva el corazón muerto y podrido de la tierra. Soy la llave que abre las puertas de la cárcel. Soy la llave que abre el candado de los laberintos del ego. Soy la sangre viva de Dios, sangre eterna de Cristo. Soy las puertas abiertas de la percepción, ventana hacia la experiencia y la participación de la vida tal y como es. ¿Qué era yo en la oscuridad? ¿Qué era yo en la ceguera? ¿Cuáles son mis amos? ¿Cuál es esta falta de identidad? Mi volcán respira y libera el magma que se ha estancado. Revienta mi oscuridad egoísta, vanidosa y falsa. Se encienden en mis pies las fuerzas innombrables, el amor que sostiene mi razón, mi intuición, mi sentimiento y mi sensación. Mi cima se abrió, mis cimientos ahora están vivos. Soy posibilidad de unión entre el cielo y la tierra. Soy mi propio centro en conexión con el centro de la tierra, corazón del sol, corazón de la luna, abuelos danzantes del cosmos. Eje, brújula y constelación, vibración, canal y telepatía natural. Estoy aquí, soy la alegría de la unión en medio del tejido desmembrado. Lo alto ahora está aquí abajo. Lo bajo ahora se proyecta en infinitas posibilidades. Soy la danza de la abeja reina, la sensualidad de la pantera, el baile en la telaraña, el huevo de cóndor fecundado en el corazón de volcán. Soy el rayo de un nuevo comenzar, un nuevo palpitar. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com.
o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.